Nunca había sido tan fácil evitar el esfuerzo. Hoy puedes pedirle a una inteligencia artificial que piense por ti, escriba por ti, decida por ti, y lo hace en segundos. Sin fricción, sin duda, sin incomodidad. Y ahí está el problema. Porque cada vez que eliges la facilidad absoluta, algo dentro de ti se debilita. No de forma visible, no de inmediato, pero sí de manera constante. Tu capacidad de concentración se reduce. Tu tolerancia al esfuerzo se erosiona. Tu mente poco a poco deja de resistir. Los estoicos entendían algo que hoy parece olvidado. La mente se fortalece en la dificultad, no en la comodidad. Si todo en tu vida se vuelve instantáneo, si cada problema tiene una solución automática, si cada vacío se llena con estímulos rápidos, ¿qué queda de tu capacidad para sostenerte en el silencio, en la duda, en el esfuerzo prolongado? La inteligencia artificial no crea este problema. Es una herramienta que elimina fricción. Y la fricción es precisamente lo que durante siglos ha moldeado el carácter humano. Sin ella no hay tensión. Sin tensión no hay crecimiento. El cerebro por naturaleza busca recompensas rápidas. Cada vez que obtienes una respuesta inmediata, una solución sin esfuerzo, una gratificación instantánea, liberas dopamina. Y tu sistema aprende a evitar el camino largo, aprende a rechazar la incomodidad. Lo que antes requería disciplina, ahora se resuelve con un comando. Y así comienza la trampa. No es evidente al principio. Se siente como progreso, como eficiencia, como inteligencia aplicada. Pero en el fondo algo cambia. Empiezas a perder la capacidad de pensar profundamente, de sostener una idea compleja sin distraerte, de atravesar el proceso incómodo que transforma. Los estoicos no habrían rechazado la tecnología, pero sí habrían cuestionado su uso. Para ellos, el verdadero peligro nunca fue lo externo, sino la dependencia interna. No es la herramienta lo que debilita, es la necesidad de usarla para evitar el esfuerzo lo que rompe el autocontrol. Porque cuando todo se vuelve fácil, tú te vuelves débil. Y una mente débil no se nota cuando todo va bien. Se revela cuando aparece el caos, la incertidumbre, el dolor. Ahí es donde ya no hay inteligencia artificial que piense por ti. Ahí es donde solo queda lo que has construido dentro. Epicteto enseñaba que no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Pero esa interpretación requiere una mente entrenada, una mente que no huye, una mente que no depende. Hoy, esa capacidad está en riesgo. Cuando cada duda se resuelve en segundos, dejas de tolerar la incertidumbre. Cuando cada tarea se simplifica, dejas de desarrollar paciencia. Cuando cada momento incómodo puede ser evitado, dejas de construir carácter. No es solo una cuestión de tecnología. Es una cuestión de hábito. Estás entrenando a tu mente todos los días. Cada vez que eliges lo inmediato sobre lo significativo, refuerzas un patrón. Cada vez que evitas pensar por ti mismo, delegas una parte de tu autonomía. Y eso tiene un precio. Marco Aurelio escribía para sí mismo recordatorios constantes. No porque no supiera qué hacer, sino porque entendía que saber algo no es lo mismo que vivirlo. Repetía principios, se enfrentaba a sus pensamientos, se obligaba a reflexionar. Ese proceso era lento, incómodo, humano, exactamente lo contrario de lo que ofrece la inmediatez actual.
La dopamina no es el enemigo, es un mecanismo natural. El problema es cuando queda secuestrada por la facilidad constante. Cuando tu cerebro se acostumbra a recompensas sin esfuerzo, todo lo demás empieza a parecer pesado, aburrido, innecesario. Pensar profundamente se vuelve difícil. Leer se vuelve pesado. Crear desde cero se vuelve frustrante. Y el ciclo continúa. Desde una perspectiva estoica, esto es una forma moderna de esclavitud. No cadenas visibles, sino dependencia invisible. No impuesta desde fuera, sino aceptada desde dentro. Porque el estoicismo no se trata de controlar el mundo, se trata de no ser controlado por él. Y hoy, el control no viene solo de las circunstancias externas, sino de la comodidad constante que te rodea. Una comodidad que no te exige nada, pero también no te construye nada. El riesgo no es que la inteligencia artificial piense por ti. El riesgo es que tú dejes de querer pensar. Séneca advertía que la vida se vuelve frágil cuando evitamos deliberadamente lo difícil. No porque el dolor sea deseable, sino porque es necesario para formar criterio, templanza, dirección. Hoy no evitamos solo el dolor, evitamos el esfuerzo más mínimo. La inteligencia artificial responde antes de que formules bien la pregunta. Completa ideas que aún no has pensado. Reduce procesos que antes exigían atención. Y, cuanto más la usas de esa manera, menos espacio dejas para el desarrollo interno. No es evidente, pero es profundo. Antes una duda te obligaba a detenerte, a reflexionar, a buscar dentro de ti una respuesta, aunque fuera imperfecta. Ese proceso, lento e incómodo, era precisamente lo que fortalecía tu juicio. Ahora, ese espacio desaparece. Y sin ese espacio, no hay construcción. El estoicismo pone el foco en algo esencial. La disciplina no es una acción puntual, es una práctica constante. Es elegir lo correcto cuando lo fácil está disponible. Es sostener el esfuerzo cuando la mente pide escape. Pero ¿qué ocurre cuando lo fácil está disponible todo el tiempo? Que la disciplina deja de ser necesaria y por eso empieza a desaparecer. No porque no la valores, sino porque ya no la ejercitas. Y lo que no se ejercita, se pierde. El problema no es que tengas acceso a respuestas. El problema es que estás perdiendo la capacidad de generar las tuyas. Estás debilitando el músculo más importante, tu criterio. Porque pensar no es solo llegar a conclusiones, es atravesar el proceso, es dudar, equivocarte, corregir, es sostener la incomodidad de no saber. La inteligencia artificial elimina ese proceso si la usas como sustituto. Y sin proceso no hay transformación. Para un estoico, el verdadero progreso no se mide en resultados externos, sino en dominio interno. En cuánta autonomía tienes sobre tu mente. En qué tan poco dependes de factores externos para mantenerte firme. Si necesitas respuestas inmediatas para avanzar, tu estabilidad depende de algo fuera de ti. Y eso, desde esta filosofía, es una forma de vulnerabilidad. Porque el día que la herramienta no esté o no sea suficiente, te enfrentas a algo que ya no sabes sostener. El vacío, la duda, el esfuerzo sin garantía. Y ahí es donde se revela la diferencia entre usar la tecnología o depender de ella. El punto no es rechazar la inteligencia artificial. Eso sería tan ingenuo como inútil. La tecnología no va a retroceder, y negar su valor es perder una ventaja real. El punto es otro. Es entender que cada herramienta exige un tipo de carácter para no volverte dependiente de ella.
Los estoicos no buscaban una vida sin recursos. Buscaban una vida donde los recursos no definieran su fortaleza, donde el control permaneciera dentro, sin importar lo que existiera fuera. Si trajeras esa idea al presente, la pregunta no sería ¿cuánto puedes hacer con inteligencia artificial?, sino ¿cuánto puedes hacer sin ella? Porque ahí es donde se mide tu base. Si no puedes sostener una idea sin asistencia, si no puedes resolver un problema sin ayuda inmediata, si no puedes atravesar el aburrimiento sin estímulos, entonces no estás usando la herramienta, estás apoyándote en ella. Y ese apoyo, repetido cada día, se convierte en dependencia. Recuperar el autocontrol no requiere abandonar la tecnología, requiere cambiar la relación que tienes con ella. Pensar antes de preguntar, escribir antes de generar, intentar antes de optimizar, crear fricción de forma intencional. Eso, que hoy parece ineficiente, es precisamente lo que reconstruye tu mente. Es lo que vuelve a activar procesos que la comodidad ha ido apagando. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria, no como castigo, sino como entrenamiento. Se exponían al frío, a la escasez, al silencio, no porque fuera necesario en ese momento, sino porque sabían que algún día lo sería. Hoy, esa práctica es más relevante que nunca. No necesitas irte al extremo. Basta con empezar a resistir lo automático, a cuestionar lo inmediato, a elegir, aunque sea por momentos, el camino más exigente. Ahí es donde vuelve el control, porque el autocontrol no se pierde de golpe, se diluye en pequeñas decisiones diarias, en cada vez que eliges lo fácil sin darte cuenta. Y también se recupera así, en cada vez que decides sostener un poco más, pensar un poco más, resistir un poco más. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas por ti, pero hay algo que no puede hacer. No puede volverte fuerte. Eso sigue siendo tu responsabilidad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo simple pero exigente. No tienes control sobre lo que ocurre fuera, pero sí sobre cómo respondes. Esa idea, trasladada al presente, adquiere otra forma. No controlas el avance de la inteligencia artificial. No controlas la velocidad del mundo. No controlas la cantidad de estímulos diseñados para capturar tu atención. Pero sí controlas cómo interactúas con todo eso. Ahí es donde se define todo, porque el entorno actual está optimizado para lo contrario del autocontrol. Todo compite por reducir tu esfuerzo, por acelerar tus decisiones, por mantenerte en un ciclo constante de consumo y respuesta inmediata. Y si no hay una intención clara, terminas funcionando en automático. Eso es lo que los estoicos habrían considerado peligroso, no el ruido externo, sino la falta de dirección interna. Una mente sin dirección no necesita cadenas. Se adapta a lo que tenga delante. Se vuelve reactiva. Depende del estímulo. Pierde profundidad. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a sentirse superficial, aunque esté llena de actividad. Recuperar esa dirección no es un acto grande. Es una práctica silenciosa. Es detenerte antes de abrir una herramienta. Es preguntarte si realmente necesitas la respuesta o si puedes construirla. Es tolerar el espacio incómodo donde no sabes qué hacer y quedarte ahí un poco más. Ahí empieza algo diferente, porque en ese espacio se reconstruye tu capacidad de pensar, de decidir, de sostenerte sin apoyo constante. Eso no es eficiencia, es fortaleza. Y sin fortaleza,
cualquier avance externo se vuelve frágil. La inteligencia artificial puede aseverar tu trabajo, amplificar tus ideas, expandir tus posibilidades, pero solo si hay algo sólido detrás. Si no, lo único que amplifica es tu dependencia. Los estoicos no buscaban evitar el mundo, buscaban no perderse en él. Hoy, ese desafío sigue intacto, solo que disfrazado de progreso. La comodidad no es el problema en sí. El problema es cuando se convierte en la norma incuestionable, cuando dejas de verla como una opción y empiezas a vivir como si fuera un derecho constante. Ahí es donde comienza el deterioro, porque sin resistencia no hay criterio, sin criterio no hay dirección, y sin dirección, cualquier herramienta, por poderosa que sea, termina usándote a ti. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. En un mundo donde todo se acelera, esa frase deja de ser filosofía y se convierte en una advertencia directa. Si pierdes el control interno, todo lo externo empieza a controlarte. Epicteto enseñó: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Pero reaccionar bien exige práctica. Exige una mente que no dependa de respuestas inmediatas. Si delegas constantemente tu pensamiento, también delegas tu capacidad de responder con claridad. Séneca advirtió: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Hoy, la dificultad desaparece poco a poco, y con ella, también la oportunidad de fortalecerte. Sin resistencia, la mente se vuelve cómoda, y una mente cómoda no resiste cuando realmente importa. Y mucho antes, Zenón de Sitio sentó la base de todo esto: vivir de acuerdo con la razón, no con el impulso, no con la gratificación inmediata, no con la comodidad constante, sino con criterio. Ese es el punto al que todo regresa. La inteligencia artificial no es el enemigo, la dopamina no es el enemigo, la comodidad tampoco lo es. El verdadero riesgo es olvidar quién está al mando, porque puedes tener acceso a toda la información, a todas las herramientas, a toda la velocidad del mundo, y aún así perder lo esencial, la capacidad de gobernarte a ti mismo. Y cuando eso se pierde, no importa cuánto avances hacia afuera, ya estás retrocediendo por dentro.